Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues esta partida que os traigo hoy de repaso a los encuentros precedentes al mundial que disputarán el aspirante Fabiano Caruana contra Magnus Carlsen se disputó en Zurich. Era una partida fue en 2014. Es una partida muy interesante donde Caruana lanza un ataque en el flanco de rey a Magnus Carlsen y con dos peones le destroza la posición. O sea que son dos peones, mata a Carlsen. Vamos a ver esta interesante partida que empezó con E4 de Carlsen. C5 le respondió Caruana con la defensa siciliana, caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, A6, alfil D3, preparando el enroque ya Magnus Carlsen. Alfil C5 amenazando a ese caballo que vemos que no está indefenso. Aquí lo defendió con C3, pero interesante es caballo B3 atacando a ese alfil, y si se va a E7, dama G4 atacando al peón de G7, y sería una posición interesante para la blanca, incluso con ventaja. Pero no hacen caballo B3 Carlsen, sino que hace C3 defendiendo a su caballo. D6, siguió la partida, caballo D2, caballo F6, también preparando el enroque. Las negras se enrocaron los dos, tanto Carlsen como Caruana. A4 siguió la partida, E5 atacando a ese caballo, caballo 4B3. Ahora están atacando al alfil, que ahora sí se tiene que retirar a A7, caballo C4, alfil E6, dama E2, caballo C6 y alfil G5. Vemos una posición interesante donde el caballo de F6 está clavado, la dama está detrás y no se puede ir. Pero esto lo aprovecha de una forma muy contundente Fabiano Caruana, y es nada más y nada menos que ganando tiempo sobre el alfil para hacerle un gran ataque al rey blanco, y inicia con H6 atacando ese alfil. Se fue a H4, pero Caruana se fue y hizo G5 atacando al alfil. Vemos que esta es una posición donde si el caballo blanco estuviera en F3 hay ciertos sacrificios que conducen a posiciones ganadoras para las piezas blancas, o sea, caballo por G4 y alfil por G4 demoliendo los peones del enroque y clavando al caballo, o sea, posición muy interesante. Pero el caballo no está en F3, así que la partida siguió alfil G3 de Carlsen, caballo E7 para llevar el caballo a G6 para tener otra pieza más activa en el ataque hacia las piezas blancas. La partida continuó, caballo BD2, caballo G6, torre FE1, aunque interesante es caballo E3 aquí para controlar casillas y puntos neurálgicos como son D5 y F5. Parece una jugada bastante buena estratégicamente, pero Carlsen aquí hace torre F1, H5. Vemos que ahora la amenaza negra es avanzar el peón a H4, y este alfil, el alfil de casillas negras de Carlsen, estaría muerto porque no puede ir a F4, tiene controlada esa casilla el peón de G4. Por lo tanto, H3 hizo aquí Carlsen para darle un refugio al alfil en H2. H4 igualmente Caruana ataca a ese alfil, alfil H2 y G4. Mirad estos dos peones, los dos peones mata posiciones de Carlsen, dos peones que van a acabar con la vida del monarca negro, sino con la posición. Porque ahora ya amenazan con capturar el alfil, que está ahí refugiado, pero si hacen un G3 ahora, ese alfil está muerto porque el peón de F2 está clavado por el alfil de casillas negras desde A7 y el rey está aquí. Aquí en esta posición Carlsen jugó rey H1, porque por ejemplo una jugada floja B4 ya viene G3 y ese alfil está muerto. Por lo tanto, aquí Carlsen juega rey H1 apartándose de la clavada del alfil. Si ahora G3, F por G3. Aquí ya capturó, cambia de plan Caruana y hace G por H3, G por H3 y alfil por H3. En este momento Caruana gana un peón en la posición. Torre G1 clavando al caballo. Vemos que el rey está detrás, rey G7 hizo Caruana, caballo E3. Muy interesante esta jugada porque amenaza caballo F5 jaque y ese caballo no se puede capturar. Si aquí, por ejemplo, que no es lo que hizo Caruana, torre C8, por ejemplo, viene caballo F5 jaque y ahora no se puede capturar este caballo, puesto que E por F5 ganarían el caballo porque está clavado y el peón se comería la próxima del caballo. Por lo tanto, aquí en esta posición lo que hace es eliminar el caballo con alfil por E3. Lo elimina Caruana, se quita esa pieza muy poderosa que iba a saltar F5
dama por E3, caballo G4. Mirad que ahora están amenazando alfil y dama. Evidentemente, si dama por alfil, viene la jugada que vamos a ver ahora a continuación, porque aquí hizo dama F3. Todavía sigue amenazando al alfil. Vamos a ver la misma jugada que si la hubiera hecho antes, pero con otra variante más. Dama F6, buenísima jugada que hace aquí Fabiano Caruana. Y ahora vemos que no sirve tampoco capturar ese alfil, igual que no servía cuando en la jugada anterior la dama estaba en E3. Capturar este alfil, dama por H3, es lo mismo que cuando estaba aquí, no estaba la dama. O sea, vendría caballo por F2, jaque, y la dama esa está muerta. Si rey G2, caballo por H3, rey por H3, dama F2. Están amenazando además a ese caballo. Ese caballo es el defensor de la casilla F3. O sea que tampoco se puede ir el caballo. Si se va, dama F3 y viene un mate. Alfil G3 para defenderse y después de H por G3, torre por G3 y entra la torre por la octava fila en la columna H y da un jaque mate. Por lo tanto, no se puede capturar este alfil que tienen indefenso las negras, y capturar la dama aquí tampoco es buena. O sea, capturar dama por F6, vendría rey por F6 y se amenaza ya un caballo por F2, mate, porque la casilla G2 la tiene controlada el alfil. Por ejemplo, para que lo veáis, si una jugada floja, B4, pues caballo por F2, mate. Y, por ejemplo, aquí si capturan torre por G4, alfil por G4 con ventaja blanca. O sea que no se puede capturar la dama cuando hace Caruana dama F6, y aquí lo que hace Carlsen es capturar en G4, torre por G4, pero ahora se produce un intercambio de piezas y vamos a ver cómo Caruana sale con ventaja. Dama por F3 hizo Caruana, caballo por F3, alfil por G4, y ya han ganado una calidad que la van a conservar. Caballo por H4, caballo por H4, torre G1, ahora clavan a ese alfil que lo van a capturar, pero la ventaja negra es evidente. Caballo F3 amenazando alfil y torre, torre por G4, jaque, rey F6 y torre G3 amenazando al caballo. Caballo H2, por H2 hizo Caruana, y rey por H2. Observemos la posición que queda. Después de toda la lucha esta del intercambio, Fabiano Caruana ha salido ganando una calidad y una posición totalmente ganadora. Siguió la partida, torre H8, jaque. Ahora lo único que tiene que hacer es cambiar un par de torres, se va a quedar con la calidad de más y va a ganar la partida. Así de sencillo hizo esta partida después del ataque de los peones, que consiguió gracias a poder ganar tiempo sobre el alfil. Rey G2, torre a G8, ya va a intercambiar una torre, alfil C4, y aquí Caruana empieza a cambiar todo. Torre por G3, F por G3, A5, y Carlsen abandonó esta posición porque no hay nada que hacer. Aquí no tiene nada que hacer el alfil contra la torre. Este peón que está en casilla blanca lo defiende el rey, y si viene aquí a atacar al único peón que está en casillas blancas, es igual. Se lo pueden dejar las negras incluso que se lo coma, rey G6, y si alfil por B7 entra la torre amenazando al alfil. Cuando se va al alfil a D5, torre por B2, jaque. Rey F3, torre B1 para entrar por detrás de los peones, y rey G4, torre A1 amenazando a ese peón. Si lo defienden con el alfil, atacan al alfil con torre A3 y al peón. Si se viene aquí para seguir defendiendo ese peón, cae el de C3, y a cualquier movimiento, por ejemplo rey H4, viene torre C4 y esos dos peones van a caer. O sea, cae toda la posición blanca. Partidón de Caruana aquí. Esperamos muchas partidas como esta por parte de Caruana en el enfrentamiento que tendrán este invierno estos dos gigantes. Aquí os dejo otro par de vídeos bestiales que podéis ir a ver. No me despido, nos vemos en esos dos vídeos, os los recomiendo que hagáis clic ya, y un saludo para todos, amigos.